11:44 en esta parte, como lo mencionábamos anteriormente, nos acompaña Jochen Kleischmidt, politólogo e investigador desde Alemania. Jochen, muchísimas gracias por acompañarnos este martes. Gracias por invitarme. Un saludo. Jochen, en este momento se está llevando a cabo incluso ya una rueda de prensa con respecto a esta reunión en Finlandia que acoge a los países del mar Báltico y otros en Finlandia. Quisiera preguntarte, además de que ya se está hablando y se acordó que, por ejemplo, la OTAN va a desplegar buques, aviones y drones en el Báltico, esto luego de los presuntos sabotajes de cables submarinos, y además ya sabemos que desde hace un tiempo se está hablando de una guerra híbrida, Jochen. Es correcto, se está haciendo una guerra híbrida por parte de Rusia contra la infraestructura crítica de varios países de la OTAN en el mar Báltico, y esta operación que se anunció en la rueda de prensa llamada Centinela del Báltico, Baltic Sentry en inglés, va a juntar las capacidades navales de la OTAN, que son considerables en el mar Báltico, además después de la entrada de Suecia y Finlandia a la alianza. Van a juntar sus capacidades navales para esencialmente frenar a los buques de sabotaje de Rusia y para abordarlos y, si necesario, detenerlos si cometen actos contra la infraestructura de los países de la OTAN. Jochen, ¿y qué consecuencias tiene un ataque como este, de este tipo, con respecto a cables submarinos? ¿Qué implicaciones tendría en caso de que sea algo mayor, que afecte, por ejemplo, al continente? Bueno, gracias a Dios, los países del Báltico han sido más o menos cuidadosos con las consecuencias de su infraestructura submarina. Tienen altos niveles de redundancia, así que un ataque como, por ejemplo, contra el cable S-Link va a reducir la capacidad de transferencia de datos, por ejemplo, dado que los países del Báltico dependen de alto porcentaje, a unos 80% o más, de los cables submarinos para su comunicación de Internet, pero tienen una redundancia suficiente para mantener por el momento su capacidad de transferencia de datos. Pero ataques seguidos de ese tipo podrían realmente aislar esos países del Internet, lo que representa un riesgo económico y de seguridad realmente serio. Así que en ese contexto se debe entender la decisión de desplegar una operación de la OTAN en ese mar. Ahora, Jochen, también durante las últimas horas ha sido noticia la captura de 2 soldados norcoreanos que estaban en el frente ruso en la guerra en Ucrania. Preguntarte además por las implicaciones que tiene esto en cuanto al conflicto, la participación de Corea del Norte. Se están hablando ya de 300 norcoreanos muertos. Recordemos que recientemente se habló de un envío de más de 10.000 de estos, y además en un contexto donde recientemente Corea del Norte y Rusia firmaron un acuerdo de defensa mutua. Bueno, obviamente la participación de Corea del Norte en las hostilidades no se hace bajo un acuerdo de defensa, dado que están básicamente participando en la agresión rusa, aunque únicamente en territorio ruso. De todas formas, la participación contra las Fuerzas Armadas de Ucrania cuenta legalmente como participación en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Aparentemente las fuerzas desplegadas en este momento tienen el tamaño más o menos de una división, como lo mencionaste, 10.000 personas. Cuentan también con cierto equipo pesado de tecnología militar de Corea del Norte, que en sus capacidades en realidad no está al día. Quiere decir, no es equipo muy moderno, aunque ahí sí hay misiles antiaéreos y otras tecnologías militares. Y bueno, la captura de los soldados norcoreanos podría dar un poco más de inteligencia a Ucrania, así como también a los países de la OTAN. Podemos asumir que van a compartir esa inteligencia los ucranianos con sus socios de la OTAN. Así que van a recibir información sobre el carácter de las tropas, si son soldados regulares o si son posiblemente de fuerzas especiales, o cómo se ha filtrado en algunas fuentes, y no sabemos si es información verdadera o si es falsa información,
pero hay por lo menos una fuente que dice que aparentemente los nortecoreanos fueron castigados y mandados a Rusia para combatir como un castigo para alguna infracción. Así que va a surgir información de interés estratégico. Ahora yo que más allá del conflicto, de la guerra, también quizás se lo pregunto desde un punto de vista más humanitario, ¿qué pasará con estos soldados que fueron capturados y más adelante con otros soldados norcoreanos que puedan ser capturados? Porque durante las últimas horas Ucrania dijo que estaba dispuesto a devolverlos a Corea del Norte. Sin embargo, ¿qué pasaría si ellos, por ejemplo, quisieran quedarse en Ucrania? ¿Hay posibilidad de eso? ¿O qué pasaría con estas personas? Uno no sabe. Ucrania ha dicho lo que tú mencionaste, que podría devolver esos soldados a Corea del Norte en intercambio para presos ucranianos de guerra. No está seguro si Corea del Norte va a aceptar eso o si Rusia va a aceptar un negocio de ese tipo. Posiblemente Rusia va a preferir liberar a sus propios soldados. Parece además que los soldados norcoreanos tienen la orden de matarse en vez de ser tomado preso. Así que es enteramente posible que los soldados norcoreanos van a preferir o quedarse en Ucrania o posiblemente ser transferido no a Corea del Norte, pero a Corea del Sur, donde también tendrían el derecho de inmigrar y volverse ciudadanos de ese país. Um, Así que hay varias opciones. No sabemos cuál se va a realizar porque depende del acuerdo no solo de Ucrania, pero también de las Coreas y posiblemente de Rusia, dependiente del tipo de negocio que se va a buscar hacer. Ahora, Jochen, con respecto al inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, también le pregunto sobre estos acercamientos entre Donald Trump y Vladimir Putin con respecto a cómo Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, busca ahora sentarse con Vladimir Putin, entendiendo que este es el país agresor y por qué no con el país agredido y que es además el país que es su aliado y además con una condición previa que es, cito, siempre y cuando las conversaciones tengan en cuenta las realidades sobre el terreno, entendiendo que en este momento Rusia ya tiene un 20% de Ucrania. Bueno, Rusia ha conquistado 20% de Ucrania. Para una potencia militar del tamaño de Rusia es una performance en realidad horrible. Así que de cualquier forma Rusia no ha mantenido su imagen de gran potencia en este conflicto armado. Eso podemos decir con seguridad. Trump entonces siempre pareció respetar a Putin por su fuerza, por representar autocráticamente una gran potencia. Rusia ha perdido realmente esa imagen de fuerza. Eso también va a impactar en la percepción de Rusia en el gobierno de Trump. Um, Trump quiere negociar con Putin sobre un fin al conflicto. Putin ya dijo que esencialmente va a buscar la eliminación de Ucrania y la ocupación de más territorio, uno no sabe cuánto, um, de Ucrania. Así que será una maniobra diplomática difícil para Trump. Tiene tiene los factores a su disposición para amenazar a Rusia, por ejemplo, podría amenazar con el suministro de más capacidades militares a Ucrania. Estados Unidos dispone de suficiente equipo militar para poder suministrar, por ejemplo, misiles balísticos adicionales, defensa aérea adicionales, tanques de combate adicionales. Así que si Trump realmente negocia en buena fe con sus aliados, entonces es factible, aunque no garantizado, que podría parar esa guerra por lo menos por el momento, hasta que Putin vea una situación más ventajosa para una agresión renovada. Muchísimas gracias, Jochen, por acompañarnos este martes. Gracias a ustedes.
Jochen Kleinschmidt, politólogo e investigador desde Alemania. Hacemos una nueva pausa de Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más, @internacionales_GB.